Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Están todos débiles. Se ve que el calor los mata como me mata a mí, ¿no? Cada vez que salgo ahí me hago el espiedo. O sea, espiedo quiere decir que de los dos lados. O sea, que alguien diría allá en mi país que sacás unos huevos y los pones arriba del cemento y ya se hacen sin problema ninguno. La verdad que nunca pensé encontrarme con un calor como el que me encontré aquí en estos momentos. Ya estuve en Las Vegas en 2 oportunidades. La última fue hace 7 años, cuando esta iglesia estaba en otro lugar, en otra avenida, recuerdo. Pasé una linda experiencia. No hacía tanto calor como ahora. Pero bueno, el calor se soporta. Un placer verlos a todos y una alegría que hayan venido con el deseo justamente de que podamos aprender muchas cosas de lo que vendría a ser la segunda parte del seminario. O sea, la primera parte que di aquí se llamaba Sociedad, Familia, Drogas. O sea, ahí hablábamos de lo que son las drogas, cómo ellas modifican nuestro comportamiento, cómo modifican también lo que es nuestro cerebro, ¿correcto? Y además los graves y terribles problemas de una enfermedad llamada la enfermedad del cerebro, que crea graves y terribles problemas en las personas que las consumen. Y específicamente 2 de las drogas consideradas drogas sociales, ¿no?, entre comillas, como es el caso del alcohol y el tabaco, que son las 2 drogas que más personas matan en el mundo. Y esa es una de las cosas que la gente sabe poco y nada al respecto sobre este tema. El alcohol, por ejemplo, mata a unos 8 millones o un poquito más de 8 millones de personas por año. Y el tabaco alrededor de 6.800.000. Creo que son las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y es una verdadera lástima esto, o tristeza a uno le causa, porque el ser humano no fue creado para eso. Fue creado para vivir en salud, para estar bien. La gran mayoría de nosotros realmente no entendemos a veces cuál es el mensaje que Dios nos da. Fíjense en que Jesús nos dice, yo he venido para que tengan ¿qué? ¿Para que tengan qué? Vida. O sea, cuando dice vida, quiere decir que vivamos sanos, que vivamos bien, ¿correcto? Que sepamos vivir. Porque además somos seres que realmente, somos seres, como digamos, inteligentes, tenemos sabiduría, Dios nos ha dado eso, tendríamos que comprenderlo. Pero, sin embargo, no lo hacemos todo al revés. Y ahí voy al Padre Nuestro. ¿Vieron el Padre Nuestro cuando a veces tenemos ganas de orarlo, ¿no? Hay mucha gente que le gusta orar el Padre Nuestro. Y hay una parte donde ustedes dicen así, hágase tu voluntad, ¿sí? Así que, en la tierra, ¿como quién? Como en el cielo. Pero vuelvo a la pregunta, hágase tu ¿qué? ¿La voluntad de quién? De Dios. Pero miren qué cosa interesante. Nosotros quisiéramos cambiar esa frase. Y la cambiamos porque lo que nosotros decimos es, hágase que nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Me captaron lo que les dije? Entonces después viene lo que se llama, los puertorriqueños dicen el lamento borincano. ¿Ya? Cuando tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos una enfermedad. Y a veces miramos para atrás y dijimos, wow, pensar que me lo dijeron, pero si me hubiese cuidado no estaría así. O por ejemplo, tuvimos un aviso de que nuestro hijo anda en cosas que no son las mejores y quizás pueda estar utilizando alguna sustancia, pero no lo tomamos muy en serio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente la gran mayoría de los padres, y esa es otra de las cosas que vamos a hablar durante estos días, la gran mayoría de los padres están sintonizados en otra onda completamente diferente a lo de los adolescentes. Ustedes saben que los adolescentes tienen su manera de ser, hasta su lenguaje, su forma de comunicarse, y muchas veces nosotros no nos interiorizamos de eso. Y puede estar sucediendo frente a nuestros ojos de, como dije, el chico estar consumiendo y nosotros pensar que está todo bien. Y entonces cuando ya viene el problema,
ahí voy a usar la famosa expresión que la conocen todos ustedes, la que se llama rasgar las vestiduras. ¿Ya? Nos lamentamos. Y entonces nos preguntábamos, ¿y qué hice mal? Pero no es el tema de lo que hice mal. Al contrario, si hubiésemos sido más inteligentes, si realmente hubiésemos usado esa sabiduría que el Señor nos da, nuestra vida sería completamente diferente. ¿Me están captando? Entonces, lo que queremos justamente en esta segunda etapa del seminario, que se llama Sociedad, Familia y la Restauración de la Salud, es justamente hablar de algunos temas que son de vital importancia. Uno, por ejemplo, que el que vamos a hablar esta noche, le llamamos los cambios de la vida. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a esos cambios? Después vamos a hablar de lo que es el impacto de la adicción en la sociedad. Pero cuando hablamos del impacto de la adicción, no hablamos de la adicción a la sustancia, hablamos de adicción a muchas cosas. A muchas cosas. ¿Ya? Después vamos a hablar de lo que es la mente, ¿ya? Y la restauración de la salud. Hoy, aunque parezca increíble, hace 2 meses y una semana que vine, los primeros 2 meses los pasé ahí en las iglesias de Los Ángeles, visité 7 iglesias en total, y ahí tengo una familia muy amiga mía que nos conocemos casi 55 años ya, el doctor René Pidú, un cardiólogo, muy amigo mío y también de mi familia. Y cuando nos encontramos, después de tanto tiempo, yo hacía 5 años que no venía, y nos pusimos a hablar de muchas cosas. Y una de las cosas que él me decía, o sea, medio jocoso, ¿no? Me decía, Luisito, cada vez hay más loquitos en este mundo. Claro, cuando uno dice esto, sí, ustedes se sonríe, pero la verdad, tenemos un grave y terrible problema. El problema mental se ha agravado. ¿Y qué fue lo que trajo ese drama? Ya veníamos mal. Yo siempre digo, ya veníamos de bajada. Pero miren qué cosa interesante. La pandemia nos creó un problema serio. Trastocó nuestras vidas. Hoy podemos decir antes de la pandemia y después de la pandemia. Hay una cosa interesante, ¿no? El sábado quiero justamente hablar un poquito de esto, pero les doy un adelanto. Fíjense que las iglesias nuestras están diezmadas. ¿Conocen la palabra diezmada, no? Iglesias de 300, 400, 500 miembros, como las que yo estuve ahora en Los Ángeles. ¿Saben cuántos están yendo a la iglesia? 40, 50 en algunas. La que más tenía era la Huntington Park, que era una iglesia de casi 580 miembros. La iglesia adventista, por ejemplo, esta es una estadística que se hizo ahora que hace poquito se eligió a Ted Wilson nuevamente, la estadística viene de ahí. 42% de los adventistas asisten a la iglesia los sábados. 42%. Triste y terrible. ¿Por qué? Porque hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? No estábamos preparados para esta pandemia. Y cuando vino el zarandeo, porque esto fue un zarandeo, que no fue el más fuerte, porque el más fuerte va a llegar, ¿qué pasó? La gente desapareció. Y hay gente que tiene miedo. Real, gente que tiene miedo. Y aunque parezca increíble, este problema de la pandemia fue un cambio. Porque nosotros vivimos en cambios constantes. Llegamos al mundo y en ese proyecto de vida que tenemos va a haber muchos cambios. Tenemos la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, después viene jóvenes adultos, después ya la tercera edad. En cada una de las etapas hay cambios. Y a veces nosotros no estamos preparados para esos cambios. Y entonces hay una cosa interesante. Vamos a ir viendo algo acá. Ahí está. Lo que me dice aquí es lo siguiente. Dice, los cambios surgen
como ocasión ¿para qué? ¿Para qué dice? Para renovarnos. ¿Pero renovarnos qué? ¿Para mal o para bien? Para bien. Pero a veces, lógico, el cambio no lo entendemos, entonces nos agarra mal parado. Como nos agarra mal parado, ese cambio que podría ser algo bueno para nosotros, que podía cambiar justamente nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, ahora ¿qué pasó? Se transformó en algo que nos está creando un serio y terrible dolor de cabeza. Lo otro también interesante, gracias a los cambios nosotros alcanzamos metas. ¿Me entienden? Porque todos ustedes tienen metas. Un caso me pasó interesante con una de mis hijas. Tengo 4 hijos y 12 nietos. Mis hijos van rápido. Y recuerdo el caso de mi hija Jennifer, que la primera etapa, vamos a decir, de la adolescencia a la parte ya cuando pasa a ser ya joven, hubo un lapso ahí que no le fue bien a ella. No interpretó realmente, a pesar de que la habíamos educado bien, siempre tuve mucho diálogo con mis hijos, que es una de las cosas que siempre me gustó, tener diálogo, poder saber qué es lo que está pasando. Mis hijos, al igual que todos los jóvenes o de adolescentes, no son de estar constantemente hablando 1 hora, 2 horas con nosotros. Si hablan 10 minutos, si hablaron 15, entonces sacaron la lotería. Pero en esos 10 minutos nosotros tenemos que estar con las antenas así para poder entender cuál es el pensamiento del joven. Y entonces cuando vino esa etapa de Jennifer cayó en un pozo. Pero después se levantó. Se levantó, hubo un cambio de 180 grados, captó lo que tendría que haber captado en el primer momento y no se dio cuenta, y gracias a Dios se puso a estudiar de vuelta. Hoy ya se recibió de enfermera. Alabado sea Dios. Pero claro, ¿qué pasó? Tuvo que pasar por una etapa en el momento de ese cambio que o le hizo mal o no lo entendió y cayó, que es lo que nos pasa a todos. Pero lo bueno siempre es cuando nos volvemos ¿a qué? Nos volvemos a levantar. Porque dice, 1000 veces se caerá el justo, 1000 veces se levantará. Alabado sea Dios por eso. Lo otro también interesante, los cambios también que implican oportunidad. ¿Y la oportunidad cuál es? Miren qué cosa interesante, de aprendizaje, increíble, bueno, siempre estamos aprendiendo, siempre. Tú haces una carrera, te recibes como médico, por decir un caso, pero tú tienes que estar asistiendo a congresos, porque la ciencia médica, ¿qué pasa? ¿Va qué? Va avanzando. En el trabajo que tú haces también tú estás aprendiendo. Nuevos modelos, ¿ya? A veces trabajas con una computadora. ¿Qué pasa cuando trabajas con una computadora o con lo que vendría a ser los software? Esos van cambiando y tú tienes que aprender ¿para qué? Para saber manejarlos. ¿Correcto? Lo otro también interesante, me dice, movimiento, ilusión. Y miren esa palabrita, ¿qué dice ahí? Esperanza. Esperanza en el final, cuando nosotros lleguemos al final. Al final de esa etapa en donde nos sentiremos felices por lo que hemos logrado. Pero no quiere decir con eso que para nosotros paró. La vida sigue ¿qué? La vida sigue andando, ¿correcto? Lo otro también lo que se llama la posibilidad de evolucionar. Otra cosa también interesante. El cambio, como dice aquí, ¿qué es lo que genera? Incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué nos da? Nos da miedo, temor, ¿correcto? ¿Ya? Nos pasó con la pandemia, la estamos sufriendo. Algo que realmente vino para quedarse, y les puedo asegurar que la seguiremos teniendo todos los años, constantemente, y seguirá mutando, ¿ya? Y tenemos que estar preparados. Lo otro también interesante, dice, el ser humano tiene mucho deseo ¿de qué?
de control. Nosotros todo lo queremos controlar. Y ahí, como justamente somos seres racionales, tenemos que aprender de la seguridad. Pero miren qué cosa interesante. Esa seguridad que dice ahí no existe. Nosotros tenemos una expresión allá en Sudamérica que decimos así. Ay, que se me escapó ahora. La mente. Bueno, no importa. Ya me va a volver. Bueno, sería así como que el que esté... Bueno, se me fue, disculpe. Entonces, justamente dice, excepto lo único que está seguro, ¿cuál es? La muerte. Acá en Estados Unidos hay dos frases interesantes. Una es, la muerte y los taxes son las dos cosas seguras que tenemos. ¿Es así o no es así? Entonces, lo otro también interesante, y acá vamos a lo que le llamaríamos el primer cambio en nuestras vidas, o uno de los tantos cambios, pero el más importante, podríamos decir, y es justamente el del ¿qué? ¿Cómo dice ahí? El del matrimonio. Aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque justamente en Hebreos 13:4 hay un versículo precioso que dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin ¿qué? Sin mancilla. ¿Y qué tiene que ver el tema del matrimonio? ¿Por qué lo traigo a cotación? Por lo siguiente, vamos a ver aquí. Dice, básicamente, miren qué cosa interesante, ¿no? El matrimonio, ¿y esto que no cambió? Ahora sí. Básicamente dice, el matrimonio, ¿qué es? Es un experimento. ¿Están de acuerdo ustedes? Quiero escucharlo, ¿están de acuerdo? ¿Es un cambio? No es un experimento. ¿No? Ella no. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se dieron cuenta que ustedes no saben nada del matrimonio y están casados? ¡Qué terrible, eh! Y ahora se los voy a demostrar que ustedes no saben nada, como yo tampoco sabía nada. La otra cosa también interesante, dice, ¿por qué le llamamos un experimento? Único para ver si dos personas, fíjense en esto, de potencial radicalmente ¿qué? Diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque cada una de esas personas, que somos nosotros, venimos de hogares diferentes. Fuimos creados completamente ¿qué? Diferentes, al punto tal de que el carácter de esta familia va a ser completamente diferente al carácter de esta otra familia. Entonces, esas dos personas se tienen que unir y comenzar a caminar juntas. Por eso se le llama un experimento. A veces sale bien, pero otras veces sale ¿qué? Sale mal. Y como hoy no tenemos ninguna clase de problema de decir, bueno, si está mal, lo que hacemos es divorciarnos. Tú sigue tu camino y yo sigo ¿qué? Y yo sigo el mío. Y si estamos dentro de la iglesia, está todo bien, nos divorciamos también, porque hoy dentro de la iglesia adventista no hay ninguna clase de dramas. Se divorcia. Cuando yo recién entré a la iglesia, hablar de divorcio, pecado mortal. ¡Wow! Terrible, era un tabú. Pero hoy nos divorciamos. Entonces, la pareja, que ya no va a estar, que la iglesia se entera. En algunos lados ya los ponen en disciplina, en otros lados ya no se los pone más, está todo bien, se acepta. Pero ¿qué hace? Uno de los dos se tiene que ir. Porque los dos no van a poder estar en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay vergüenza, porque se sienten mal.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va para otra iglesia. Entonces, ¿para dónde me voy? Me voy para Torrefuerte. Y allá en Torrefuerte encuentro una niña que es más jovencita, de ojos celestes, preciosa. Pasan 6 meses, 1 año. Me arrepiento. Delante de la iglesia me arrepiento y pido para bautizarme otra vez. Pero más que nada porque me encanta esa rubia de ojos celestes que hay ahí. ¿Y qué pasó después? Nos volvimos a casar, ¿no es verdad? Y volvemos en una nueva experiencia, en un nuevo experimento, que al poco tiempo vuelve a explotar otra vez. ¿Por qué razón? Simple, porque el problema sigue estando ¿dónde? ¿En mí o en los dos? Muy bien lo que dijo mi querida Mercedes. Otra cosa también interesante. Le voy a pedir a mi compañero allá, el del sonido, poneme la pantalla esa y déjamela. Te lo agradezco en el alma. Porque así no me tengo que estar dando vuelta. Si no me va a dar a tortícolis. Estoy jugando. Muy bien. Incluso, miren qué cosa interesante en el experimento del matrimonio. Las parejas más unidas, dice, inevitablemente se verán envueltas en lucha de voluntades. Acuérdense en que dije, uno viene de una familia que tiene un carácter y otro viene de otra familia que tiene ¿qué? Otro carácter. Quizás esta familia, el carácter de esta familia es más dócil, más tranquilo, más de diálogo, más de comunicación. El de acá es todo lo contrario. Todo se arregla a los gritos, ¿correcto? El que grita más fuerte piensa que es el que tiene razón. Y entonces, lógico, yo me crié en este ambiente. En cierto aspecto, tenemos una expresión que usamos en Sudamérica, dice, yo mamé todo lo que viví en ese hogar. Pero ahora me voy para acá a comenzar con esta persona de un carácter más dócil que el mío, en el cual yo me doy cuenta cómo es, pero ¿qué pasa? Me quedo en la duda. ¿Le digo que vengo de una familia conflictiva o me quedo callado la boca? Me callo la boca. ¿Por qué me callo la boca? Porque tengo miedo de que ella después no me quiera. ¿Me están siguiendo mi pensamiento? ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es fundamental. ¿Saben por qué es fundamental? Porque ese matrimonio en algún momento va a traer un hijo al mundo. Y si no está preparado, vamos a tener un problema. Y ustedes van a traer un individuo que va a ser parte de esta sociedad y que si ustedes no lo hicieron con sabiduría, ese niño o ese adolescente o ese joven va a ser un problema para la sociedad. O le creamos un problema a la sociedad por causa de eso. ¿Quedó más claro todavía? Entonces, de acá la otra cosa dice, las voluntades, dice, un intento salvaje y audaz. Eso realmente es el matrimonio. O sea, al principio, ¿se acuerdan que dije? La gran mayoría de los seres humanos nos encanta tener, ¿qué? El control. ¿Correcto? Y lo queremos tener dentro de nuestros hogares. Queremos imponernos de alguna manera. Y hay ustedes fíjense en un caso que en el tema de los animales, aunque parezca increíble, yo me doy cuenta en el tema de los leones, por ejemplo, ¿no? Por decir uno de ellos. El león parece el hombre, el machote, el más grande, lógico, cuando el rugido de él es impresionante. Pero cuidado cuando la hembra está con los hijos. Por más machote que sea y por más rugido que tiene, yo te puedo acercar yo te puedo decir que en ningún momento él va a poder imponerse porque ahí entonces se va a dar cuenta de lo que es la leona. ¿Me entendieron? Pero como yo siempre digo, el tema del control.
Y acá hay una cosa realmente interesante. En estas dos voluntades, en este vivir salvaje y audaz, hay lo que se llama un casi imposible cooperación entre dos poderosos centros de autoafirmación. Cada uno trata de plantar su bandera y dirigir. Quizás la de carácter débil, no digo débil, sino el más dócil, ceda terreno, pero cede terreno por poco tiempo, porque si sigue tratando de imponer, esta de acá, como lo aprendió en su hogar, tranquilamente llegará el momento que dirá, bueno, hasta aquí llegó, se bajó cortina y se acabó la historia. ¿Me entendieron? Pero si para colmo de males, esta persona de acá es también una familia conflictiva como esta otra, oye, ahí va a haber ¿qué? Una explosión, una terrible explosión. Y el matrimonio justamente, y esto es real, y eso es justamente lo que estamos estudiando este trimestre, al igual que el otro fue realmente fantástico, creo que este viene muy bien, me está gustando. Dice, el matrimonio no puede evitar ser un crisol de ¿qué? De conflictos. Presten atención, 80% de los matrimonios tienen conflictos. Un 20% quizás tenga conflictos, pero son más inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan un viejo adagio español que dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas igual? ¿Me entendieron? Entonces, este 20% puede llegar a tener un conflicto, pero lo arreglan fácilmente. ¿Qué hacen? Sigo mi camino, como dije, y tú sigue ¿qué? El tuyo. Cuando estemos bien los dos, nos encontramos otra vez. Y ponemos las cosas en su lugar. Es lo que yo siempre le digo, específicamente a los hombres, ¿no? Yo a los hombres les digo lo siguiente, queridos, si tuviste un problema con tu esposa, discutiste con ella antes de salir, ya el ambiente en tu hogar no quedó de lo mejor. Para colmo de males vas a trabajar. Y como vas a trabajar, te encuentras con un grave problema, que en el trabajo hay una cantidad enorme de conflictos y resulta que ese día terminó siendo un día de perro para ti. Entonces, la discusión que tuviste con mi esposa, el problema en el trabajo se acumuló y lo que tú sos en esos momentos, sos un barril lleno de pólvora, que si te acercan un fueguito, ¿qué va a pasar? ¿Vas a explotar? Entonces, no sabes qué hacer. Entonces, lógico, llega a la casa. Tu esposa, que ya tuvo el problema contigo, ella misma te va a estar esperando detrás de las puertas con los guantes puestos. O sea que cuando entres, ahí se van a fajar en serio, como dicen los boxeadores mexicanos. Pero mira si actúas así. Supongamos que lo que tú haces es, antes de irte para casa, te vas a un puente donde pase un tren. Lógico, ustedes van a decir que me tire abajo de un tren. No, cálmense. Yo no estoy diciendo eso. Tú vas allí y lo que va a pasar es lo siguiente. Ponte debajo del puente, espera que pase un tren. ¿Vieron que hay trenes acá que tienen? Yo una vez conté 210 vagones. ¿Sí? Yo le cuento las máquinas. Si son 5 máquinas, si estoy esperando, apago el carro y espero. Porque pasa y pasa. Entonces, ¿qué hace? Entonces dice, ¿qué hago yo debajo del puente? Cuando pasa ese tren, hace un ruido enorme. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Abre la boca de sapo que tiene y comience a gritar.
grite todo lo que saque de acá adentro, no haga muchos gestos, porque si pasa la policía se los llevan preso. Pues así se escapó de algún lado. Entonces, claro, ¿qué te vas a pasar después? Vas a quedar mansito. Es como una descarga, ¿correcto? Y entonces llegas a tu casa. Recuerda que tu esposa te está esperando. Pero cuando tú entras, ¿qué haces? Le das un beso y le dices, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una alegría enorme verte. La desarmaste, porque ella esperaba que un conflicto, pero resulta que fue todo ¿qué? Todo lo contrario. ¿Quedó clarito? Otra cosa también importante, ¿no? Que esto fue cuando yo les hice la pregunta a ustedes y que ustedes quedaron ahí. Dice, la preparación para el matrimonio, ¿cómo debe comenzar? De forma ¿qué? Personal y ¿qué más? E individual. O sea, cada uno de nosotros tenemos que estudiar bien si estamos decididos a casarnos, si somos realmente honestos con aquella persona que va a vivir con nosotros quizás el resto de nuestros días, o solamente es un experimento o una experiencia que queremos hacer y nada más que eso. Porque una de las cosas que tienen la gran mayoría de los enamorados, porque nos enamoramos, fíjense, de lo que es la parte física. Nosotros no nos enamoramos del carácter de la persona. Porque si le conociéramos el carácter y saben cómo es, la gran mayoría de nosotros no lo haríamos. ¿Correcto? Y como yo les dije, siempre ocultamos. ¿Por qué tenemos que ocultar? Es verdad, hay una realidad. No nos conocemos 100%. ¿Ya? Los hombres muchas veces, presten atención a lo que dicen la gran mayoría de los hombres. ¡Ja! Como 10 años casado con mi esposa y todavía la sigo sin entender. ¿Han sentido esa famosa frase? ¿Ya? ¿Saben que una vez pasó un caso interesante? Una vez andaba un señor caminando en la playa. No sé a cuánto les gusta caminar en la playa. Yo vivo en Uruguay, vivo a 6 cuadras de la playa. ¿Quién dijo qué? Me voy para la playa. Y entonces en el verano o a veces, ya en la primavera a mí me encanta ir, porque no me gusta ir mucho en el verano porque se llena de gente y a mí no me gusta esa cantidad de gente. Entonces voy en esas épocas que casi nadie hay. ¿Ya? Y ahí camino descalzo en la arena, me encanta. Entonces dicen que este hombre andaba caminando en la arena, disfrutando el día, la playa, el agua que golpeaba los pies de él, y entonces de repente ve algo que brilla, y entonces se acerca, lo agarra, y era una lámpara. Y entonces se acordó y dice, una lámpara. Esta debe ser la lámpara de Aladino, dijo. Dice, voy a frotar a ver si es verdad. Y la frotó y salió un genio. Y cuando se encuentra el genio con le dice, ¿qué tú quieres? Le dice. Y se queda asombrado y dice, el genio, sí, dice, soy un genio, dice, ¿para qué me llamaste? No, dice, porque decía que había que frotar, dice, bueno, y yo quería los 3 deseos. No, dice, hoy no estoy con ganas de dar 3 deseos, dice. Hoy te voy a dar un deseo solo. ¿Uno solo? Sí, uno solo. Pero pensá muy bien lo que me vas a pedir. Bueno, se quedó pensando el hombre. Y de repente dice, sí, ya sé, dice. Porque como él tenía mucho dinero, tenía todo, estaba todo bien para él. Dice, ¿sabés lo que quiero? Un puente. Un puente, sí, desde Los Ángeles a Hawái.
de Los Ángeles a Hawái. Dice, pues estás loco, dice. Dice, ¿por qué querés un puente de Los Ángeles hasta Hawái? Sí, dice, porque a mí no me gusta andar en avión, dice, y tampoco no quiero andar en barco porque el barco me marea. Y además dice, si tengo un puente me voy en mi carrito. Ya quedó el genio ahí pensando. Dice, escúchame, mira, la veo difícil esta, dice. ¿Por qué no me pedís otra cosa? Dice, pensá un poquito, dale. Dame la oportunidad por esta vez. Te voy a dar un deseo. Bueno, está bien. Entonces el hombre se piensa, pensando. Dice, ya sé. Mirá, dice, hace 20 años, dice, que estoy casado. Mirá qué bien. Sí, tengo una esposa, muy linda esposa, yo la amo mucho. Tenemos hijos y todo, y estamos bien. Dice, pero tengo un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Que vos sabés que yo no la entiendo, mi mujer, dice. A veces me dice cosas y yo no la entiendo. Dice, dame la oportunidad de entenderla. Y entonces el genio le dice, ¿de cuántos carriles querés el puente? Queridos, en el matrimonio, el verdadero amor, ¿qué pasó? ¿Se me acabó el matrimonio o se acabó? Se quedó con el puente. No sé qué les pasa allá con la computadora. Dice, el matrimonio es verdaderamente una planta que necesita ser cultivada. ¿Correcto? Cultivada hablamos de decir, todos los días estamos trabajando para hacer de ese matrimonio lo mejor. ¿Me están captando? Lo otro, una de las cosas interesantes, dice, debemos evitar las miserias y tristezas en el futuro. Nosotros tenemos justamente que evitar lo que se dice las tristezas en el futuro. Y es como lo que se llama, como es el trato de sus padres, el carácter, o sea, ver cómo es la persona que va a ser mi compañero o mi compañera durante el resto de los días. Si es amorosa, cariñosa, si cumple sus obligaciones con sus padres, porque de acuerdo a eso, si es así, quiere decir que ella va a actuar de la misma manera en el hogar. ¿Me están entendiendo? Lo otro también interesante, reconocen ambos sus obligaciones hacia sus padres y son considerados con los deseos y la felicidad. Y la otra cosa también interesante, si solamente me casé porque me impactó en esos momentos, estaba todo genial, pero después comienzan los conflictos o los dramas y ahí, como dice, ¿se van a seguir amando? ¿O fue algo del momento nada más y ya se terminó la historia? Yo les digo un caso interesante que me pasó de tantos lugares que he visitado y es el siguiente. Conocí un matrimonio, ella era cubana y él era brasilero. Los dos hijos de pastor. Estaban a punto de divorciarse. El padre de la muchacha, un pastor también, que conocí allá en la Florida, me dice, Luis, quisiera que hablaras con ellos, a ver si los podés ayudar. Yo le dije, mira, digo, yo no soy consejero matrimonial. Ellos necesitan un consejero matrimonial. Porque si están a punto de divorciarse, lógico, hay que ver bien cuál es la situación y como es lógico, el consejero siempre matrimonial la va a ayudar mucho mejor. Pero el pastor insistió y después el matrimonio quiso verme. Y le mandaron a decir, sí, dice que venga y que queremos hablar con él. Bueno, fui. Cuando fui allí me encuentro con lo siguiente, una pareja muy linda, ella una preciosa mujer, el muchacho también, buen brasilero, ¿viste? Físicamente bien presentable, ya de ojos claros, y entonces los comencé a escuchar.
¿Dónde venía el drama del divorcio? El drama venía porque el brasilero, cuando se casó con ella era flaquita, ¿ya? Y él le había dicho a ella: a mí no me gustan las mujeres que agarran rollos, ¿ya? De la misma manera que yo me cuido, yo quiero que la mujer también se cuide. O sea que él fue honesto con ella. Ella, como se había enamorado, ¿qué pasó? Hizo todo el esfuerzo, siendo novia, y comía como caballo de ajedrez, salteado. ¿Ya? Para mantenerse, ¿qué? Bien. Se casaron. Hasta ahí todo iba bien. Pero después, convieron, como dicen los boxeadores, ella tiró la toalla. ¿Y qué pasó? Y el cuerpito de ella, ¿qué comenzó? Comenzó a inflarse. Entonces al brasilero le cayó mal. Entonces ella decía, yo le dije a ella, le digo, pero escúchame, le digo, si sabías cómo era tu esposo, porque él fue honesto y te lo dijo, digo, ¿cómo hiciste eso? Y dice, bueno, hice el esfuerzo, yo lo amaba. Sí, le digo, pero tú lo amabas, pero ahora están a punto de divorciarse. Y entonces él volvía a caerle en la misma historia. Yo salí de ahí, estuve como 2 horas y pico hablando con ellos, la forma en que ellos se expresaban, o sea, como que no se encontraban en el medio. El drama seguía estando. Este brasilero no quería saber nada si ella seguía así. Y ella, lógico, también estaba en la misma tesitura. Y yo ya me di cuenta cuando me fui de que ellos se iban a divorciar. Y realmente al tiempo me enteré después por gente de la iglesia que sí se habían divorciado. ¿Me están siguiendo? Porque realmente es eso. Te enamoraste, te impactó, pero ¿qué pasó después? El amor se terminó a enfriarse, se cayó. Y cuando quisiste acordar, todo eso quedó ¿qué? Quedó en la nada. Y para colmo de males, comenzamos, mejor dicho, a ver los errores. Y como vemos los errores, comenzamos a ser ¿qué? Críticos. Antes no los veíamos, hoy los vemos. ¿Por qué? Porque realmente yo no estaba enamorado de la persona. ¿Quedó más claro? La vida conyugal, dice, cada uno ha llegado a conocer lo que se llama el carácter del compañero. Pero podíamos haberlo conocido antes, como yo les dije al principio. El matrimonio, en cierto aspecto, es también una escuela. ¿Correcto? Es también una escuela. Y es una escuela también el tema hasta de la paternidad, que ahora lo vamos a ver. Otra cosa realmente interesante. Perdón, que no lo cambié ese. Hola. ¿Cambió? Cada uno descubre lo que se llaman las imperfecciones que no se veían durante la ceguera y la locura de relaciones anteriores. ¿Ya? La ceguera, cuando yo le llamo así, a mí me tapó el hecho de ver una persona que físicamente me atrajo y mucho. Pero también la parte externa es genial. Pero ¿y la parte interna? ¿Cómo es? Lo otro, las promesas hechas ante el altar ya no los ligan. Aquella famosa frase, contigo pan y cebolla. Hoy no es ni cebolla, ni pan, ni ajo. ¿Ya? Hoy lo que vemos son conflictos
Conflictos que terminan creando serios problemas a aquellos niños que después traemos al mundo. Como consecuencia, y esto también es muy real, los matrimonios precipitados, ¿qué pasa con ellos? Separaciones, divorcios y ¿qué más? Y gran confusión. Típico. ¿Qué es lo que queda de esta batalla? Porque es una batalla. Niños medios huérfanos. Porque la que se encarga, ¿quién es? La madre. ¿Correcto? Y es la única que tiene que forcejear para llevar adelante a esos chicos. Y eso sucede en la gran mayoría de los hogares. Por eso cuando a mí me hacen la famosa pregunta, ¿dónde nace un adicto? ¿Dónde se hace un adicto? En el hogar. Ahí es donde se nace y se hace un adicto. No es en la calle como algunos lo piensan. Nosotros somos los que formamos chicos adictos. ¿Quedó claro esto? Alabado sea Dios. Esta es la primera parte. Ahora viene la segunda y con esa la finalizamos. Lo que le llamamos la ¿qué? Paternidad. ¿Correcto? ¿Qué vemos con esto? Tener un bebé, vean esto, es una de las decisiones que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. O sea, una de las mayores decisiones. No es traer un bebé por traer un bebé. ¿Me entendieron? Un bebé tenemos que razonar bien, tenemos que pensar bien, tenemos que ver cómo está nuestra situación. Nuestra situación está firme, nos amamos, estamos dispuestos a afrontarlo, o lo decimos ahora que está todo genial y después cuando ya viene, al poquito tiempo, ese niño que a veces termina siendo como un juguete, nos aburrimos. Y ya comenzaron los dramas. Lo otro también interesante, para descubrir si se trata del momento adecuado o no, no basta con sentir que queremos un hijo. De la misma manera que estudio realmente con sabiduría, con la que va a ser mi futura esposa o futuro esposo, el matrimonio, también estudio lo que es el tema de la paternidad. Porque la paternidad es mucho más seria todavía que el hecho del matrimonio. ¿Me quedó claro? Tengo que investigar, hay que investigar si estamos preparados para ser padres o no. Mi esposa siempre dice lo siguiente, que a ella le gustaría tener una escuela para padres hoy en pleno siglo XXI. Y es increíble, ¿no? Nosotros aprendemos a ser padres con el primer hijo. A todos nos pasa lo mismo. Si tú preguntas, nadie sabe cómo ser padre. Para colmo de males, si nuestros padres, que son los abuelos de nuestro hijo, tienen interés en ayudarnos, darnos su opinión al respecto, ¿qué hacemos la gran mayoría? No. Tú nos criaste, está bien lo que tú hiciste, fantástico, estamos contentos, pero déjanos que nosotros hagamos ¿qué? Nuestra propia vida. Así de simple, ¿correcto? Entonces, cuando se trae un niño al mundo, es lo que se llama una gran responsabilidad. ¿Ya? Entonces, nos hacemos muchas preguntas. La primera pregunta que nos hacemos, vean esto, bueno, ahí está. Dice, ¿quieres tener un hijo porque te sientes qué? ¿Solo o sola? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les pasa? ¿Aló?
¿Pero está correcto? Gracias, despertaron. La gloria. A pesar de que muchas madres, aunque parezca increíble, o jovencitas también, piensan de esa manera. ¿Cuántas madres solas vemos hoy? Muchísimas. Madre sola. ¿Ya? Entonces, lógico, la madre sola, lógico, sufre. ¿Por qué? Porque busca por todos los medios darle lo mejor a su hijo. Pero a veces hay un grave problema. El niño cuando va creciendo siente la falta masculina dentro del hogar. Y la necesita. ¿Y qué es lo que sucede? Se rebela. Se rebela. Aunque parezca increíble. La otra cosa también. ¿Crees que es tu obligación, o sea, por obligación tener un bebé? ¿No? Y acá juega mucho lo que tiene que ver la cultura, la presión, la familia. ¿Cuántas madres, por ejemplo, ven que sus hijas se están casando? Todavía no comenzó ni la luna de miel. Y ya la madre les dice, ay, mi amorcito, ¿cómo estoy esperando el día que nos traigas un nieto? Oye, cálmate, para, no te aceleres, déjala que viva primero, que vivan su luna de miel. 2, 3 años, los primeros 3 años, 4 años, ¿ya? ¿Para qué? Porque en esa libertad que tenemos los dos ahora, nos estamos conociendo. Pero si llega un niño enseguida, al toque, se acabó la historia. Ese matrimonio, aunque les parezca increíble, es propenso a divorciarse con el tiempo. Porque acuérdense en que cuando llega el hijo, la mujer, ¿a quién se lo dedica el 100%? Porque no es ni el 90%, el 100%, ¿a quién se lo dedica? Al hijo. O sea, ya el esposo no le atrae. Grave error, porque ustedes no... Eso es una de las cosas que me parece que tendrían que reverla. Es verdad, le tienes que dar porque ese niño lo necesita, pero no te olvides que quien colaboró también para traer ese niño al mundo, ¿quién es? ¿Quién fue? El papá. Una vez una madre creo que me dijo, dice, hubiese sido mejor haber tenido los chicos con huevo. Sí, un huevo, ahí lo rompemos y ya nació y ya está. No, el matrimonio, querido, es una cosa seria y la paternidad mucho más seria todavía. Pero no quiere decir con eso de que porque está el bebé ya se acabó la historia. ¿Piensas que tener un hijo va a solucionar tus problemas de pareja? No. Capaz que los complica más todavía. Y apresuraste más rápido el divorcio. ¿Qué más podemos hablar? Dice, hay muchas escuelas de pensamiento con respecto a la crianza de los niños. Dice, a veces es más fácil dirigir un instituto para el estudio de la orientación infantil que convertir a un niño en un ser humano ¿qué? Decente. Y ese problema o ese drama lo tenemos hoy, en pleno siglo XXI. Vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es la familia disfuncional y la familia funcional. ¿Cuál es la que predomina en este siglo XXI? ¿Cuál es la que predomina? Y la otra cosa también, y con esto finalizo, la teoría no sustituye la práctica. Dice, la práctica es la experiencia cotidiana de ser un padre. En términos de impacto real e importancia, el título padre es sin duda uno de los más
significativo. ¿Entendieron? Que es uno de los más que significativos. Es número 1 en importancia. Y Joseph Wood dice, como padres tenemos la oportunidad de influir en otra vida. Presten bien atención a este pensamiento que está muy lindo. Construir y crear, o degradar, o ¿qué dice? O destruir. ¿Quién se encarga de eso? Entonces, un niño en todo su potencial es un regalo que maravilloso, que no debe ser menospreciado o mal utilizado. Ahí caigo en lo que decía al principio, ¿no? No es por obligación que traigo un hijo, no es porque me siento solo que traigo un hijo, ¿ya? Traigo un hijo porque lo amo. Porque amo a la que es mi esposa, o amo al que es mi esposo, y amo también a ese bebé que está viniendo al mundo. Entonces, las consecuencias de ser padre son grandes en ambos sentidos de ¿qué? De la palabra. O sea, madre, padre, padre, madre son completamente responsables y también son personas que actúan los dos para poder darle a ese niño la mejor educación y poder hacer lo que el sabio Salomón nos pedía o nos decía, instruye al niño ¿dónde? Y aun cuando fuere viejo, alabado sea Dios. Esa es la realidad de esto. Nosotros debemos justamente educarnos. Nos educamos, prevenimos. Si prevenimos, aunque parezca increíble, nosotros somos los que ganamos. Nosotros somos los que ganamos. Gracias a Dios. Muy bien. Y vamos a tener una palabra de oración. Nos ponemos de pie. Oramos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu precioso nombre. Te agradezco por todos estos queridos hermanos que se hicieron presentes, que cada uno de ellos lleve estas enseñanzas y las pueda compartir con otras personas, hermanos, amigos, poder hacer una familia diferente, que sea una familia que colabore con una sociedad que tanto está sufriendo hoy y con tantos dramas y problemas que se viven día a día. Que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, en nuestros corazones. En tu precioso nombre. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.